Bien, comenzamos este bloque con los retos del desarrollo personal y social. Los aprendizajes esperados. Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada, responsable y emplea recursos personales para establecer relaciones de pareja o noviazgo sanas y placenteras. Toma decisiones que favorecen su calidad de vida y autorrealización, expresando su capacidad para responder asertivamente. Propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y a la humanidad. Y por último, vincula las condiciones que favorecen o limitan el derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus necesidades básicas con el logro de niveles de bienestar y justicia social. Comenzamos la lección número 1. Individuos y grupos que comparten necesidades. En este tema vamos a hablar sobre asuntos privados de carácter público como la salud integral, la educación, el ejercicio de la sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad y el bienestar socioafectivo. Primero vamos a identificar lo que implica una vida en sociedad. Cada uno de nosotros vivimos en una sociedad y en esa sociedad nos desarrollamos y nos desenvolvemos de manera distinta. Sin embargo, hay dos aspectos muy importantes con los que tenemos que trabajar. Un asunto que es privado o la parte de vida en sociedad privada, y eso es el espacio físico en el que habitan los individuos y se establecen relaciones entre los miembros de la familia o las personas que viven ahí. Tu espacio privado quiere decir ese espacio íntimo con acceso restringido que nadie más puede ver más que solamente tú. Solo tú tienes acceso, solo tú lo puedes ver, solo tú tienes también el derecho de compartirlo o no compartirlo. Eso es un asunto privado, aquello que no compartes con nadie más que contigo mismo, y que si lo llegas a compartir con alguien más, pues será tu decisión y dejará entonces de ser privado para convertirse en un asunto público. Y entonces aquello que era privado, que nadie más conocía, ni siquiera tus papás, ni tus mejores amigos, solamente tú o solamente tu familia y nadie más, si se convierte en algo público, ya cuando dos personas o más de dos personas lo conocen, deja de ser privado. Y entonces se convierte en público y se refiere a todo aquello que podemos saber, ver. Es decir, lo que pertenece a toda la sociedad, a toda la comunidad. Como cuando publicas algo en tus redes sociales, una fotografía que tú tomaste de manera privada, si tú decides publicarla en una red social, en ese momento se convierte en una fotografía pública y deja de ser privada. Por eso los asuntos públicos o las cosas privadas son muy delicadas y en este caso se han hecho miles de reformas de leyes para proteger precisamente el derecho a la privacidad y que no se convierta en algo público. Ya está tipificado inclusive como un delito. ¿Cuáles son esos aspectos de la vida privada que se convierten en un asunto público? Viendo uno a uno. El primero de ellos es el derecho a la salud. Y dentro de nuestro país, o en nuestro país existe una constitución que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en dicha constitución están incluidos aquellos 30 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de esa declaración, uno de los derechos es a la salud. Como parte del país pertenece, o el país más bien pertenece a las Naciones Unidas, tenemos la obligación de incluir los 30 derechos de la declaración dentro de nuestras leyes o dentro de nuestra Constitución. En el caso de México, en nuestra Constitución está establecido ese derecho a la salud en el artículo 4. Si quieres conocer más, descarga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y revisa el artículo 4. Pero si das clic en este enlace, podrás encontrar dicha Constitución. Dentro del artículo 4 dice que se garantizan las condiciones necesarias y la disponibilidad de servicios de salud, una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. También se asegura una seguridad en el trabajo y una vivienda.
Lo mismo, las adicciones dentro del derecho a la salud también se convierten en un asunto no solamente privado, sino público, ya que existen diferentes programas. Se convierte en un asunto de salud pública, en especial cuando se inician a temprana edad y los adultos por las secuelas físicas y emocionales que dejan. ¿Qué es una adicción? Es una dependencia fisiológica y psicológica a alguna sustancia psicoadictiva, legal o ilegal. Se clasifican en 3 grupos, puede ser el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas. Y cada uno de ellos pues implican para México un programa en especial. Ahí existen campañas, existen programas que ayudan a la prevención y tratamiento de cada una de estas dependencias. Dentro de la Ley General de Salud se incluyen programas precisamente contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, así como educación para la salud. En muchos de los centros de salud se dan pláticas, o sea, asesoría a familiares o a personas que sufren de este tipo de adicción para poder ayudarlos a salir. El derecho a la educación es otro de los derechos, que es un derecho fundamental que proporciona herramientas e información para que la persona haga valer todos los demás derechos. En la medida que recibamos esa educación, pues tendremos conocimiento de todo aquello a lo que tenemos derecho o todo aquello a lo que tenemos acceso, y de esa manera poderlo exigir y tener la necesidad o tener la oportunidad de adquirirlos en cuanto lo necesitamos. También dentro del derecho a la educación se promueve la libertad y la autonomía de cada uno de nosotros, cada uno de los individuos. Este derecho a la educación debe ser de calidad e inclusiva en un ambiente de respeto y tolerancia, y debe evitarse la discriminación. Por eso, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, este derecho a la educación se ha vuelto indispensable. Y en nuestro país está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro del artículo 3. Debe ser laica, obligatoria y gratuita. El derecho al ejercicio de la sexualidad abarca el estudio de los aspectos biológicos como el funcionamiento de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, y el proceso de la reproducción. Por eso en nuestro sistema de salud existe un programa de seguimiento, un programa de salud dedicado precisamente a estos 2 aspectos, sobre todo a la reproducción, en el acompañamiento de las mujeres embarazadas para dar mejor calidad de vida al bebé que están esperando. Otro aspecto de nuestro derecho al ejercicio de la sexualidad son los aspectos sociales, hablando de lo que son las relaciones sexuales, no solamente íntimas, sino también la convivencia con los demás, la anticoncepción y todos los diferentes tipos de anticonceptivos que existen y que se pueden proporcionar inclusive de manera gratuita. Cuáles son las prácticas sexuales seguras, y también aquellas cuestiones personales como sensaciones, sentimientos, experiencias, relaciones y prácticas relacionadas con este ámbito. Dentro del ejercicio de la sexualidad hay 2 aspectos muy importantes, como la comunicación y los valores para el ejercicio pleno y responsable de tu sexualidad. En la medida que tú tengas comunicación con tu familia, con tus padres, con papá o con mamá, o la persona con la que tú más confianza tengas y que te pueda asesorar, mejor va a ser tu ejercicio. Muchas veces te dejas llevar por lo que dicen los amigos, pero los amigos y tú están en la misma situación, tienen las mismas dudas, tienen las mismas inquietudes, y lo único que hacen es creer en los mitos que existen y no preguntarle a la persona correcta. A veces, si no tenemos la confianza de acercarnos con nuestros papás, existen diferentes instituciones públicas de salud en las cuales puedes acudir y te pueden asesorar sobre este tema. En nuestro país existen 2 leyes. Una de ellas es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y su objetivo es respaldar el empoderamiento de la mujer al generar condiciones de respeto e igualdad ante los hombres. Por eso te decía que en el aspecto social no solamente hablar de relaciones sexuales se refería a relaciones íntimas, sino tiene que ver con la parte de convivencia. Y la otra es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
y en donde su principal objetivo es la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Aquí te preguntarás, bueno, si estamos con la igualdad, la equidad y demás, entonces ¿no hay leyes para los hombres? Sí, sí hay leyes para los hombres y también los hombres los protegen cuando viven una situación de violencia. Sin embargo, como el grupo de mujeres o las mujeres somos consideradas como parte de un grupo vulnerable, por eso las leyes se enfocan solamente a las mujeres, no por el hecho de que los hombres queden protegidos en cuanto a las leyes. Sí los protegen, sí sufren de algún tipo de violencia, porque también sucede que hay casos de hombres que sufren de violencia. Pero al ser considerada la mujer como parte de uno de los tantos grupos vulnerables, por eso las leyes se enfocan en la defensa de la mujer. Otro de los aspectos es el derecho a la privacidad, que te lo mencionaba ahorita en un inicio. ¿Qué es la privacidad? Son todas aquellas acciones o actividades de la vida de una persona que se llevan a cabo en un espacio reservado, es decir, que nadie tiene acceso a ello más que solamente tú. Cuando ese espacio reservado tú dejas ingresar a alguien más, deja de ser privado. Se llama privacidad porque solamente tú tienes ese acceso, solamente tú te das ese permiso y nadie más. Y este derecho es transgredido cuando alguien interviene en la vida privada de una persona, por ejemplo, en el derecho a establecer relaciones. Cuando te dicen o te dan el consejo, no, es que con ese no, fíjate, esa no, es media pesadita, y entonces te dejas llevar por eso, entonces ya algo privado o alguna decisión privada de por ejemplo, pedirle ser tu novio o tu novia a alguien, pues deja de ser privado y se convierte en algo público, porque se basa, o tú lo vas a basar en la opinión de los demás y no en lo que tú en realidad quieres. Se transgrede cuando impide el desarrollo de la vida familiar, como casarse o crear una familia. Destruye la casa de una persona o impide que ésta viva en su propia casa, o intervienen en la correspondencia privada, es decir, que alguien lee lo que tú escribes o agarran tu celular sin tu permiso y entonces leen tus mensajes o ven tus fotografías. Ahí se rompe el derecho a la privacidad. Los artículos establecidos en nuestra Constitución que protegen este derecho son varios. En el artículo 6 está la libertad de expresión, en el artículo 7 la libertad de escribir y publicar, pero siempre y cuando no agredas o no ofendas a alguien más. Y en el artículo 16, que dice que ninguna persona puede ser molestada en su familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandato escrito. Protege tus datos personales, comunicaciones privadas y correspondencia. Y por eso existe una institución que tal vez la has escuchado, que es el INAI, que protege tus datos personales. Por ejemplo, en el colegio todos sus papás tuvieron que firmar un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque legalmente tus datos están protegidos y nadie puede tener acceso a tus datos. Si alguien externo al colegio o alguien dentro del colegio tiene acceso a tus datos, se transgrede tu privacidad. Por eso, si tú quieres pedir el domicilio, el teléfono de alguno de tus compañeros por medio de un profesor o por medio de la secretaria del colegio, no es posible, porque ese derecho a la privacidad lo protege. Y entonces estaríamos incumpliendo con una ley. Y por último, el bienestar socioafectivo, que tiene que ver con ese estado de tranquilidad, felicidad, satisfacción que experimenta un individuo al estar bien consigo mismo y con los que lo rodean. Este concepto no se puede palpar y depende de la apreciación e interpretación de cada persona. Para lograr este bienestar socioafectivo, pues hay muchas cosas que se tienen que trabajar. No siempre se logra de manera personal y a veces es necesario acudir con profesionales de la salud mental, como algún psicólogo, que te puede ir guiando para lograr este bienestar. Este bienestar socioafectivo también se logra cubriendo aquellas necesidades básicas, pero cuando esas necesidades básicas no son cubiertas, corren el riesgo de que ese bienestar socioafectivo se vea perturbado y no se logre
en un 100%. Por eso es importante satisfacer todas las necesidades y el hecho de trabajar tu autoconocimiento, tu autoestima para que tú estés mejor. Y listo, esta es la primera lección. Espera las siguientes indicaciones para las actividades. Número 1, encontrarás una carpeta o una pestaña dentro de tu blog de notas. En tu libro, en la página 16, hay un ejercicio, hay un recuadro que tienes que responder. Una vez que lo hayas respondido, tienes que contestarte a ti mismo cuáles son las necesidades que se satisfacen durante las situaciones y los servicios que se enlistan en ese cuadro de la página 16 y si toda la población en México y en el mundo tiene la posibilidad de satisfacer todas esas necesidades y por qué. Lo vas a responder en tu blog de notas, vas a encontrar las preguntas, más bien vas a escribir las preguntas en tu blog de notas dentro de la pestaña que dirá actividad número 1. En la siguiente clase que nos veamos en vivo, te preguntaré esas respuestas. A quien le pregunte tendrá que responder y será la única oportunidad para que tengas su calificación. Si no llegas a participar, si no te llego a mencionar en la actividad, quiere decir que tienes 10 en esa actividad por responder esas dos preguntas. Pero si eres convocado para responderlas, tendrás que hacerla en vivo durante la clase.